Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. Si niegas la deidad del Espíritu Santo, estás negando a Dios mismo. Hola, buenos días, bienvenidos a Vidas con Propósito, para volver a vivir. Les saluda Oscar Plata. Hoy continuamos con la nueva serie Conociendo al Espíritu Santo y compartiremos la segunda parte del tema ¿Quién es el Espíritu Santo? Tú nos creaste con un propósito. ¿Quién es el Espíritu Santo? Como de costumbre, Ángelo Becerra, pastor de la comunidad Vida con Propósito, Iglesia de las Asambleas de Dios de Colombia, responderá al tema de esta mañana. También nos acompaña Raúl Mogotocoro, líder de la iglesia. Buenos días, Raúl. Hola, Oscar, muy buenos días y muy buenos días a toda nuestra querida audiencia de Vidas con Propósito. En el programa anterior resolvimos el primer interrogante con respecto al tema ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Y qué implicación tiene para nuestras vidas como creyentes? Y lo primero que es el Espíritu Santo es una persona. Es una persona, por lo cual usted no lo trate como una fuerza. Dice Efesios 4:30, no agravien al Espíritu Santo de Dios con el cual fueron sellados para el día de la redención. Y Juan 14:26 dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Estos versículos y muchos más son suficientes para demostrar bíblicamente que el Espíritu Santo es una persona, ya que Él se constricta, ya que Él enseña, nos hace recordar la palabra del Señor. Es una persona y no como muchos han querido decir, una fuerza o el poder de Dios. Así que hoy vamos a continuar con este interesante tema. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Pastor Ángelo, muy buenos días. Buenos días, Raúl, y buenos días a todos nuestros oyentes. Ya vimos que el Espíritu Santo es una persona. ¿Quién más es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, según la Biblia, porque estamos contestando según la Biblia, el Espíritu Santo es el Consolador. Ese título se le da en la Biblia al Espíritu Santo. Y bueno, entonces la implicación es que si Él es el Consolador, nosotros como cristianos, como creyentes en el Señor, no debemos rehusarnos a ser consolados por el Espíritu. Dice Juan 15:26, cuando venga el Consolador, que yo les enviaré de parte del Padre, aquí está hablando el Señor Jesús, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará acerca de mí. Y Juan 14:16 dice, y yo le pediré al Padre y Él les dará otro Consolador para que los acompañe siempre. Note que Jesús dijo otro. Bueno, aquí la palabra Consolador en el griego es Parakletos y literalmente esta palabra significa llamado al lado de uno, en ayuda de uno, y sugiere la capacidad o la adaptabilidad para prestar ayuda. Este término Parakletos se usaba en las cortes de justicia para denotar a un asistente legal, a un defensor o quizás a un abogado. De ahí que generalmente el significado de Parakleto también en el griego es el que aboga por la causa de otro o un intercesor. Esta es precisamente la idea que usa Pablo en Romanos 8, 26, 27 dice, asimismo, en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios que examina los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. En su sentido más amplio significa uno que socorre, que consuela. Cristo fue esto para sus discípulos, por la implicación de sus palabras también en Juan 14:16, donde otro en el griego es aios y significa otro de la misma clase. Ahí no aparece la palabra heteros en el griego, que sería diferente. En este caso, hablar del Espíritu Santo, según Juan 14:16, está mostrando que
Él nos dará otro consolador, así como igual al Señor Jesucristo. Es más, Oscar, el nombre consejero o consolador, nuevamente el griego parakletos, es un término que comúnmente se usa para hablar de una persona que ayuda, o de una persona que da consuelo, o de una persona que da consejo a otra persona o a otras personas. Y Juan, como conocedor del griego y de la intención del término que utilizó el Señor Jesús hablando del Espíritu Santo, él no dudó en usar precisamente la palabra parakletos para referirse al Espíritu Santo en su Evangelio en muchas ocasiones. Está en el capítulo 14, verso 16, en el versículo 26 también, en el capítulo 15, versículo 26 y en el capítulo 16, versículo 7, entre otros. Ese término parakletos, consolador, es una clara muestra de que Él también es una persona como el Hijo. Exactamente, o sea, porque ahí dice no solo el parakletos, sino el aios, ¿no? O alos, en el griego, que significa otro. Si Jesús es persona, tal como lo conocimos en las Escrituras, en los Evangelios, y él dice que el Padre enviará otro consolador, está diciendo que el Espíritu Santo también es otra persona. Pastor Ángelo, ¿cómo consuela el Espíritu Santo al creyente? Bueno, es importante entender que Dios consuela a sus hijos, obviamente a través del Espíritu Santo, ¿sí? Como ya lo hemos dicho. Pero el Espíritu Santo utiliza ciertos medios para brindar su consuelo. O sea, no es que el Espíritu Santo vaya a aparecer ahí en forma de paloma para consolarnos, sino que el Espíritu Santo utiliza otros medios para darnos ese consuelo. Quienes tuvieron comunión con Dios en el Antiguo Testamento dieron testimonio de cómo recibían ese consuelo de parte de Dios. Entonces, ¿qué utiliza el Espíritu Santo o qué utilizó en el Antiguo Testamento para consolar? O cuál era el medio. Él daba alegría. Salmo 94, 19 dice: cuando en mí la angustia iba en aumento, tu consuelo llenaba mi alma de alegría. El Señor consolando, ¿no? Otro por medio de su palabra. El Salmo 119, 50 dice: este es mi consuelo en medio del dolor, que tu promesa me da vida. Otro medio es al recordar las obras pasadas. Salmo 119, 52 dice: me acuerdo, Señor, de tus juicios de antaño y encuentro consuelo en ellos. Y otro medio es por la promesa firme de su amor, la promesa de su amor que nunca falta. El Salmo 119, 76 dice: que sea tu gran amor mi consuelo, conforme a la promesa que hiciste a tu siervo. Algunas veces el cristiano, cuando se deja llevar por su situación, entonces, ¿qué hace? El cristiano resiste el consuelo que el Espíritu Santo le quiere brindar. Al menos el Salmo 77, 2 nos da un ejemplo de esto. Dice así: cuando estoy angustiado, recurro al Señor. Y a mí eso me parece bueno. Y aquí dice eso el salmista: cuando estoy angustiado, recurro al Señor. Sin cesar elevo mis manos por las noches, pero me niego a recibir consuelo. Y hay cristianos que están así, están atormentados y no reciben consuelo de parte del Señor porque es que se resisten a recibir ese consuelo. Todos los anteriores textos bíblicos donde se nos muestra el consuelo de Dios son del Antiguo Testamento, lo que usted acabó de leer. ¿Hay pasajes del Nuevo Testamento donde el Espíritu Santo brinde también consuelo? Por supuesto, Oscar. Obviamente en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo sigue consolando a los hijos de Dios y también usa los mismos medios que ya habíamos compartido. Y quiero hablar de otro medio que utiliza el Espíritu Santo, que son los hermanos en la fe, la iglesia, ¿sí? Las personas que también han creído en el Señor. Segunda a los Corintios 7, del 5 al 7, vea tan precioso este pasaje lo que dice. Cuando llegamos a Macedonia, nuestro cuerpo no tuvo ningún descanso, sino que nos vimos acosados por todas partes, conflictos por fuera, temores por dentro. Pero Dios, que consuela a los abatidos, nos consoló con la llegada de Tito. Y no solo con su llegada, sino también con el consuelo que él había recibido de ustedes. Él nos habló del anhelo, de la profunda tristeza y de la honda preocupación que ustedes tienen por mí, lo cual me llenó de alegría. Vea que estos versículos son claros en mostrar que el Espíritu Santo también va a utilizar a nuestros hermanos en la fe y la preocupación que ellos sienten por nosotros para brindarnos su consolación. Así que déjese consolar por los hermanos de la iglesia, déjese amar por ellos, déjese dar consejo, déjese ayudar. De esa manera el Espíritu Santo pues le va a administrar consuelo
por medio de estas personas. Por eso es necesario congregarse para poder recibir también el consuelo de los hermanos de la iglesia local. Congregarnos pero teniendo comunión, porque hay gente que va a la iglesia, se congrega sí, pero no tiene comunión con nadie, entonces nunca van a experimentar el consuelo de Dios. Pastor Ángelo, algunos preguntarán, pero ¿por qué no siempre se ve que Dios consuele a sus hijos? ¿Por qué en la experiencia se ve que el Espíritu Santo no siempre consuela a los que pasan por adversidades? Pueden haber múltiples razones para que esto pase. Lo cierto, Raúl, es que el Espíritu Santo siempre estará dispuesto a consolar a los desconsolados, a los abatidos, a los descorazonados. ¿Por qué Él no lo hace? Bueno, creo que en parte se debe a la dureza o a la resistencia del corazón, que quizás está muy cegado por la adversidad que está viviendo tal persona. Ella, por un buen tiempo, voy a hablarles de una mujer que se rehusó a ser consolada. Esta fue Noemí, que por un buen espacio de tiempo rehusó a recibir el consuelo de parte de Dios. Y más encima ella culpaba a Dios por lo que estaba pasando en su vida. Dice Ruth 1:20-21, ya no me llamen Noemí, repuso ella. Noemí significa dulzura, ¿no? Llámenme Mara, y Mara significa amargura. Llámenme Mara porque el Todopoderoso ha colmado mi vida de amargura. Me fui con las manos llenas, pero el Señor me ha hecho volver sin nada. ¿Por qué me llaman Noemí si me ha afligido el Señor, si me ha hecho desdichada el Todopoderoso? Vea, esta es la actitud de muchos cristianos. Se meten en problemas, los problemas les causan amargura y terminan echándole la culpa a Dios. Pero es seguro que cuando el Espíritu Santo encuentra un corazón que se humilla ante Él, entonces Él lo va a consolar y lo va a reanimar. Isaías 57:15 dice, porque lo dice el excelso y sublime, el que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Yo habito en un lugar santo y sublime, pero también con el contrito y humilde de espíritu, para reanimar el espíritu de los humildes y alentar el corazón de los quebrantados. Estamos en Vidas con Propósito en el dial 1020 AM y por internet a través de radioprimavera.com. ¿Quién es el Espíritu Santo? El tema que estamos trabajando en esta mañana. Hemos visto que el Espíritu Santo es una persona y que es el Consolador. Pastor Ángelo, ¿quién más es el Espíritu Santo? Bueno, seguimos bíblicamente mostrando cada respuesta de lo que es el Espíritu Santo, ¿cierto? El Espíritu Santo, según la Biblia, es Dios. Así de claro lo muestra la palabra. Job 33:4 dice, el Espíritu de Dios me ha creado, me infunde vida el hálito del Todopoderoso. Hasta aquí pues hemos visto la personalidad y la funcionalidad más prominente del Espíritu Santo, la cual es consolar a los creyentes. Pero esto lo hace el Espíritu porque el Espíritu Santo es Dios. Claramente pues este versículo de Job nos muestra la divinidad del Espíritu Santo, llamándolo creador y llamándolo también todopoderoso simultáneamente. Y aquí quisiera dejar algo en su mente y en su corazón, estimado oyente, para que le quede bien claro. El Espíritu Santo no es débil, no es frágil y no es ahí como el debilucho de la Trinidad, no. Él es todopoderoso, Él es el Dios todopoderoso. ¿Por qué hace esta aclaración? ¿Por qué nos dice que el Espíritu Santo no es débil y tampoco no es frágil? Inclusive la secta de los munitas dicen que el Espíritu Santo es un espíritu femenino. Vea, el profeta Isaías habló del Espíritu Santo no solo como persona, sino lo funesto que le resultó a los israelitas afligirlo. Y el pasaje claramente nos muestra que el Espíritu Santo es Dios. Vea lo que dice Isaías 63:10. Pero ellos se rebelaron y afligieron a su Santo Espíritu. Por eso se convirtió en su enemigo y luchó él mismo contra ellos. Es decir, que rechazar al Espíritu Santo es rechazar a Dios, porque el Espíritu Santo es Dios mismo. Pastor Ángelo, ¿por qué debemos reconocer que el Espíritu Santo es Dios? ¿Por qué es tan importante reconocer la deidad del Espíritu Santo? Si reconocemos que si reconocemos que el Padre y el Espíritu y el Hijo son Dios, nosotros entonces también tendremos que aceptar que el Espíritu Santo es Dios por las muchas veces que el Nuevo Testamento conecta al Espíritu Santo con las expresiones trinitarias. Vea, sería inconsecuente que se añadiera el nombre de alguien que no tuviera la misma naturaleza del Padre y del Hijo. Por ejemplo, si la expresión de bautizar, que está en Mateo 28, 19 y 20, fuera en el nombre del Padre, del Hijo
y del arcángel Miguel. Cierto que eso desentonaría totalmente la igualdad que Jesús quiso mostrar que hay en la Trinidad. Es dar a la criatura al mismo nivel de Dios. Exacto. O si era en el nombre del Padre, del Hijo y de Pablo. Cierto que eso no conecta. O en el nombre del Padre, del Hijo y de la Virgen María. No, definitivamente no. Cuando Jesús expresa valga la redundancia, la expresión trinitaria, está mostrando la igualdad que hay en el ser de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos a compartir algunas citas trinitarias precisamente para que nuestros oyentes pues tengan fundamento bíblico en cuanto a la doctrina de la Trinidad. Primera los Corintios 12, 4, 6 dice: ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu, hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Segunda de Corintios 13:14, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Efesios 4, del 4 al 6, hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Primera de Pedro 1:2, según la previsión de Dios el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre, que abunden en ustedes la gracia y la paz. Dice Judas 20:21, ustedes en cambio, queridos hermanos, manténganse en el amor de Dios. Acá es el Padre, edificándose sobre la base de su santísima fe y orando en el Espíritu Santo, mientras esperan que nuestro Señor Jesucristo en su misericordia les conceda vida eterna. Estas citas trinitarias muestran claramente la igualdad que hay en el ser de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pastor Ángelo, como estamos usando la Biblia para hablar del Espíritu Santo, ¿qué otras citas nos muestran claramente que el Espíritu Santo es Dios? Veamos algunas citas que muestran pues claramente la divinidad del Espíritu Santo. Pablo dice en 1 Corintios 3:16, ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? El templo de Dios es el lugar donde Dios mismo mora, lo que Pablo explica por el hecho de que el Espíritu de Dios pues mora allí. De este modo, evidentemente el apóstol está igualando al Espíritu de Dios con Dios mismo. Bueno, también está el Salmo 139, 7 al 8, dice: ¿a dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Vea, este pasaje atribuye al Espíritu Santo la característica divina de la omnipresencia, algo que no se aplica a ninguna de las criaturas de Dios. David está igualando al Espíritu de Dios con la presencia misma de Dios. Huir del Espíritu de Dios es huir de su presencia. Pero si no hay ningún lugar a donde David pueda huir del Espíritu de Dios, entonces él sabe que donde quiera que vaya también tendrá que decir: tú estás allí, tú, Dios, estás allí. Pablo también le atribuye al Espíritu Santo la característica divina de la omnisciencia. Está en 1 Corintios 2, del 10 al 11. El Espíritu lo examina todo hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio Espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Es más, y una última cita, la actividad de dar el nuevo nacimiento a toda persona que nace de nuevo es obra específica no del Padre ni del Hijo, es del Espíritu Santo. Jesús dijo así: yo te aseguro que quien no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es espíritu. No te sorprendas de que te haya dicho: tienen que nacer de nuevo. Y 1 Juan 3:9 dice: ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. Así que es muy claro estos textos que muestran la divinidad del Espíritu Santo. Ahora, Pastor Ángelo, ¿cuál es la implicación de reconocer que el Espíritu Santo es plenamente Dios? Como el Espíritu Santo es plenamente Dios, entonces témale y hónrelo. Desconocer que el Espíritu Santo es Dios nos podría llevar a vivir una vida como de cualquier manera y a no temerle. Hay un caso en el Nuevo Testamento que el Espíritu Santo tomó la vida de dos personas por no temerle y por no honrarle. Pedro sin rodeos afirma que mentirle al Espíritu Santo
es mentirle a Dios. Y todos de pronto recordamos el caso de Ananías y Zafira, en que el Espíritu Santo le quitó la vida. Voy a leer Hechos 5, del 3 al 4. Ananías le reclamó a Pedro: ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo, y una vez vendido no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Pastor Ángelo, ¿y qué de la blasfemia contra el Espíritu Santo? Buena pregunta, ¿no? Vamos a hablar un poquito sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo. Quien no reconoce la personalidad del Espíritu Santo y su divinidad se podría estar exponiendo, como lo hicieron los religiosos de la época de Jesús, a la blasfemia contra el Espíritu Santo. Precisamente esta es la razón, el no reconocer la divinidad del Espíritu Santo, que muchos, esta razón ha llevado a que muchos no sean cuidadosos en las palabras y actitudes que tienen contra el Espíritu Santo. Vea, yo he escuchado sandeces en contra del Espíritu Santo de personas que son muy ligeras en sus palabras. Eso es peligrosísimo, porque Mateo 12:31 dice: por eso les digo que a todos se les podrá perdonar todo pecado y toda blasfemia, pero la blasfemia contra el Espíritu no se le perdonará a nadie. Ángelo, este tema tan delicado, este aspecto tan delicado sobre el Espíritu Santo, entonces aquí surge una pregunta: ¿cómo entender el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo? Bueno, para entender la blasfemia contra el Espíritu Santo tenemos que estudiar la palabra blasfemia en su sentido original. Esta palabra denota en el original hablar mal con el fin de causar daño. Y otra palabra que se podría traducir al español es vilipendio. Y esta palabra, su sentido es un poco más amplio y significa mostrar desprecio por una persona, o mostrar desprecio por una persona, ya sea con palabras, con acciones, con actitudes. Pastor, ¿puede un auténtico cristiano blasfemar contra el Espíritu Santo? Yo creería que un cristiano sí podría blasfemar contra el Espíritu Santo, pero como usted me hace la pregunta de un auténtico cristiano, yo creo que un auténtico cristiano jamás blasfemaría contra el Espíritu Santo de Dios, precisamente porque el Espíritu de Dios pues ya mora y ya habita en esa vida, y le va a guardar de llegar a ese pecado mortal que no tiene perdón de Dios. Creería que un auténtico cristiano pues puede en algunas ocasiones desobedecer, ser testarudo, quizás hasta endurecerse, pero jamás llegaría al extremo de repudiar o blasfemar contra el Espíritu Santo que mora en él y le ha dado una nueva naturaleza. Pastor Ángel, una pregunta inquietante para finalizar, y la hago porque es muy común esta práctica hoy en la iglesia y aún en la iglesia tradicional. ¿Podemos orar al Espíritu Santo? Bueno, yo comparto la postura del teólogo Wayne Grudem. Él dice que como el Espíritu Santo es Dios, es igual al Padre, es igual al Hijo, podríamos en ocasiones, en algunos momentos, quizás pedirle, hablarle directamente, sobre todo cuando nosotros estamos pidiéndole que haga algo que se relaciona con las esferas especiales del ministerio o responsabilidad que él ejecuta. De hecho, en toda la historia de la iglesia, varios himnos bien conocidos han sido oraciones al Espíritu Santo. Pero este no es el patrón del Nuevo Testamento y no debe convertirse en el énfasis dominante en nuestra vida de oración. Nosotros oramos al Padre en el nombre de Jesucristo, guiados por el Espíritu Santo. Este fin de semana, en la comunidad Vida con Propósito de las Asambleas de Dios, el próximo domingo continuamos con la serie El Dios de toda bondad, con el cuarto tema, El Dios que consuela. Así que, apreciado oyente, los esperamos en las reuniones que realiza la comunidad Vida con Propósito en Bucaramanga, en Piedecuesta y en Girón. Ahora al final usted escucha estas direcciones y horarios de reunión. También le invitamos, si usted quiere comunicarse con nosotros, nos puede llamar al teléfono 310-212-4602, 310-212-4602. También nos puede escribir cualquier comentario al correo electrónico comunidadvidaconpropósito@gmail.com. Así que nos encontramos el próximo lunes. Gracias por escucharnos y les deseamos que pasen un día muy feliz.